Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo programa de Giro a la Izquierda. En el programa de hoy, al cumplirse un año de aquellos acontecimientos que conmovieron a Córdoba, estamos hablando del comienzo de los motines policiales por aquel 3 y 4 de diciembre del año pasado, estaremos analizando cómo ha quedado la situación después de estos acontecimientos que conmocionaron a Córdoba en la columna habitual de Hernán Pudú. Vale aclarar, ¿no?, al respecto que al día de hoy hay 112 personas procesadas en relación a los saqueos y no hay un solo procesado en relación a los linchamientos. Tampoco hay ningún responsable sobre la muerte de un joven que habría sido asesinado con una bala 9 milímetros, lo que, bueno, podría ser algo bastante dudoso, ¿no? Exactamente, de la policía o de la Guardia de Seguridad, pero a un año no hay ninguna investigación que pueda haber clarificado ese hecho. Estaremos, bueno, justamente analizando cómo ha quedado esta situación. Así es, bueno, también vamos a hablar un tema que ha causado bastante revuelo, que ha sido un tema importante en la semana, y nos referimos a este proyecto presentado por el Frente para la Victoria con respecto al subsidio a las personas trans. Vamos a analizar este tema junto a la columna habitual de Laura Vilches, y también nos acompañan algunos jóvenes de agrupaciones LGTBI, tanto del PTS como independientes. También estaremos junto a Juan Pablo Ruiz. Él es abogado, autor del libro El salario no es ganancia, con quien precisamente queremos analizar el carácter de este impuesto a las ganancias que tanta discusión ha generado a lo largo de todos estos años de gobiernos kirchneristas y que justamente en el día de hoy Cristina hizo anuncios al respecto. Bueno, y en la política internacional vamos a ver los últimos acontecimientos, tanto en México como en Ferguson. Sí, estamos hablando en México, bueno, nosotros venimos cubriendo ya en este programa el enorme movimiento de lucha desatado por la aparición con vida de los 43 estudiantes desaparecidos. Hay novedades al respecto porque justamente se encontraron más cadáveres en fosas comunes, y en Ferguson, bueno, ha atravesado también todos los medios internacionales esta noticia en esta semana, porque nuevamente la absolución de este policía blanco que en agosto de este año, nosotros también lo relatábamos aquí en el programa, asesinó a un joven afroamericano en Ferguson, en el estado de Missouri, fue absuelto por el gran jurado, desatando nuevamente una gran ola de indignación y protestas. Bueno, enseguida todo esto aquí en Giro a la Izquierda, en vivo hasta las 23 horas. Recordá que podés vernos por www.laizquierdadiario.com. Y para comenzar, antes de empezar la primera mesa con nuestro invitado Juan Pablo Ruiz, te invitamos a ver justamente la invitación al acto que se va a realizar el próximo fin de semana, el acto que organiza el PTS en el Frente de Izquierda. Comenzamos entonces. Los trabajadores al país. Y hay algunos análisis económicos que revelan que el 77% del aguinaldo se lo va a comer el impuesto a las ganancias. ¿Cómo analizar estas dos cosas, ministro? Primero, ¿hay que cobrar impuesto a las ganancias o no hay que cobrar impuesto a las ganancias? Esta es una definición de carácter conceptual. Muchos no coinciden en que se deba cobrar el impuesto a las ganancias. Nosotros consideramos que filosófica e ideológicamente es necesario cobrar el impuesto a las ganancias. ¿Por qué razón? Porque el impuesto a las ganancias grava la manifestación de capacidad contributiva, que implica que quien más gana debe ser el que solidariamente más contribuye. Entendemos nosotros que el impuesto a las ganancias es un impuesto que grava capacidad contributiva, que tiene efecto redistributivo, que implica una recaudación de 55.000 millones de pesos y que esto equivale prácticamente a 2,5 veces el tema de financiamiento de asignación universal por hijo. Por lo tanto, desde el punto de vista conceptual, ideológico y filosófico, nosotros entendemos que es necesario cobrar. Nosotros tenemos 1.039.000 personas físicas que efectivamente están alcanzados por el impuesto a las ganancias y están excluidas más de 10 millones de personas. Hubo un pequeño error, como veíamos, finalmente veíamos el video de las declaraciones que hiciera Capitanich en su conferencia de prensa habitual en el día de ayer, en el cual se expresaba en relación al impuesto a las ganancias. Justamente para hablar sobre este tema hemos invitado a Juan Pablo Ruiz. Él es abogado, autor del libro El salario no es ganancia. Buenas noches, Juan Pablo. Buenas noches, Muchas gracias por la invitación. Bueno, justamente lo veíamos recién a Capitanich en esta expresión, por lo menos no cuestionable, en donde plantea que filosófica e ideológicamente el gobierno defiende que el impuesto a las ganancias sobre el salario continúe tal cual. Justamente vos tenés un libro en donde planteás el salario no es ganancia. Sí, en realidad el libro habla, el salario nunca fue ganancia ni lo será, digamos, ¿no? En el proceso productivo, digamos,
de la utilidad que la actividad productiva produce se divide entre los dos principales factores de producción que intervienen, que son el capital y el trabajo humano en relación de dependencia. El precio del capital se llama interés o ganancia y el precio del trabajo humano en relación de dependencia se llama salario. Este impuesto, que fue impulsado por Perón en el año 73, tuvo como objeto gravar las utilidades, rentabilidad y enriquecimiento que producía el capital. La incorporación de la cuarta categoría en realidad se da porque muchas compañías, muchas empresas y sociedades ponían a sus propietarios, que eran accionistas, como directivos de la empresa, como empleados de la empresa, y como el Estado iba sobre el 35% de las utilidades de la empresa, aumentaban los salarios de esos directivos a niveles exorbitantes y disminuían las utilidades. Entonces, a la hora de repartir, el Estado llegaba a fiscalizar cuánto de ganancia había tenido esa empresa y la utilidad había disminuido mucho. Ser un mecanismo de evasión de impuesto a las ganancias. No evasión porque no era ilegal, se llamaba elusión. ¿Sí? Un mecanismo. Entonces, para evitar eso, se crea la cuarta categoría, y la cuarta categoría era casualmente para incorporar a ese sector, digamos, para el cual las empresas hacían una distribución anticipada de utilidades. ¿Sí? Bueno. Por eso, para no alcanzar a los trabajadores en relación de dependencia, se imponen dos mecanismos en la ley, que es el artículo 23, el artículo 25 y el artículo 90, que uno son las deducciones, que es el artículo 23, lo que se conoce como mínimo no imponible, o sea, el trabajador va a contar lo que tuvo de ingreso salarial durante un año, va a poder descontar las deducciones y va a pagar el impuesto sobre lo que queda, que se llama ganancia neta sujeta a impuesto, que se va a clasificar en las escalas del artículo 90. El artículo 25 de la ley establece que tanto las deducciones del artículo 23 como las escalas se deben actualizar anualmente. Era un mecanismo para impedir que los trabajadores asalariados caigan dentro del impuesto, porque el objeto del impuesto, el propósito de la ley, era casualmente atrapar a esos cargos gerenciales y directivos que además eran propietarios de las empresas o eran accionistas de las empresas. ¿Qué es lo que hizo el gobierno? Nunca ajustó anualmente ni las deducciones mínimo no imponible ni las escalas. Las deducciones siempre se actualizaron por debajo de la inflación y las escalas hace 14 años que no se tocan. Entonces, la AFIP construye una ficción que es que ante cada aumento salarial, si bien para el trabajador el aumento salarial va detrás de la inflación y en realidad el aumento salarial es para mantener su poder de compra o intentar mantener su poder de compra, para la AFIP ese 30% de aumento que hubo el último año es un aumento de riqueza de un 30%, porque no le hace el ajuste por inflación. Entonces, por esa razón, contingente de trabajadores se incorporan a ser sujeto pasivo de una obligación tributaria como es el impuesto a las ganancias. Entonces, ahora, justamente en relación a lo que vos planteás, una de las ideas que intenta instalar el gobierno es justamente que no ha crecido tanto la cantidad de trabajadores alcanzados por el impuesto a las ganancias. Sí, pero eso se da por dos situaciones. Mirá, llegamos hace 2 años a un pico, un 30% de trabajadores registrados, de trabajadores que pagaban el impuesto. Desde las directoras de escuelas llegaron a pagar el impuesto. Después vino en agosto del año pasado un ajuste muy importante del mínimo imponible, que es eximir a los que ganaban menos de 15.000 pesos en bruto mensual, digamos. Pero ¿qué sucede? La inflación este año volvió a actualizar la base, digamos, el salario nominal, no real, sino nominal. Y las escalas se mantienen así hace 14 años. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El gobierno ha ido, al no reconocerle el ajuste por inflación a los trabajadores, aumenta y disminuye como un pulmón. Ahora, hoy está en un 15%, pero ¿por qué está en un 15%? Porque en la fábrica no hay horas extras. Digamos, porque hoy con la actividad, con los niveles salariales nominales que hay hoy, hubiera una actividad económica como la del año pasado, hoy el 30% de los trabajadores pagaría. Lo que sucede es que en el sector privado, sobre todo en el sector automotriz y autopartista, al desaparecer las horas extras, porque se vendían 40% menos de autos, han bajado los salarios nominales, porque cobran menos esos trabajadores y por eso pagan menos de ganancias, pero en realidad gran parte de que no sea tanto como antes, como dice el gobierno, tiene que ver con la crisis económica también. Claro, ahora el gobierno alude al porcentaje de trabajadores que tributan impuestos a las ganancias sobre el total general de trabajadores que hay, ¿no? Sí, 15%. Ahora, un poco lo que vos planteas tiene que ver con que al no haberse modificado estas escalas, los trabajadores que sí están alcanzados por el impuesto pagan más comparativamente con lo que pagan. Tiene dos problemas. Por un lado,
lo primero que hay que señalar es que la mitad de los trabajadores argentinos están un 35% en negro y un 15% desocupados. O sea, la mitad está en condiciones de precariedad absoluta. ¿Sí? De la otra mitad, ¿sí?, tenemos que el 15% del total paga ganancias y el 35%, digamos, gana menos de 15.000 pesos mensuales. Esa sería la situación. O sea, digo, para ver el mapa. Ahora, la crisis económica produce que sectores que antes estaban dentro del sector que más ganaba, hoy bajen, porque al no haber horas extras, cobran menos. Y la otra situación que también, digamos, porque hay que verlo en la complejidad, es que el trabajador que paga ganancia porque en bruto gana más de 15.000 pesos, como no se actualizan las escalas, está pagando una alícuota muy alta, cercana al máximo, que es el 35%. Claro. Yo te comento que yo como laboralista intervine en la negociación de los petroleros ahora, digamos, ¿no? por la negociación del bono de fin de año. Y nosotros, digamos, como abogado de los petroleros, el sindicato pedía un bono que se devuelvan 50.000 pesos de ganancia. Ahora, el cálculo son trabajadores que ganan 30.000 pesos por mes, pero con un costo de vida muy alto. Un alquiler en Comodoro Rivadavia sale 10.000 pesos por mes. O sea, digamos, también hay que contextualizarlo. Claro. Ganan más, pero también la vida es mucho más cara. Y esos trabajadores, deduciendo todo lo posible, con todo utilizando la ley, exprimiéndola al máximo, claro, están pagando un 35% de impuesto a la ganancia sobre la ganancia neta sobre el impuesto, lo mismo que paga una multinacional. Una multinacional de las legales, digamos. Porque Chevron, por ejemplo, en el acuerdo que hizo con YPF, no paga ganancias. La renta financiera no paga ganancias. Entonces, digo, esto es lo que genera estas tensiones, digamos, que el sector de la clase trabajadora que tiene sindicatos fuertes, que tiene convenios colectivos fuertes, que se cumplen, que tiene negociación paritaria, en realidad tienen un socio, que es el Estado, que les lleva el aguinaldo en el año, el aguinaldo completo, el 7% de su ingreso anual, que se lo descuenta mes a mes. Entonces, eso que hace que la pirámide se achate, porque los que están más arriba bajan, digamos, pero los que están más abajo tampoco mejoran, porque, como te decía antes, el 35% está en negro o no registrado y el 15% es desocupado. Entonces, digo, lo que produce esto en términos globales es que se utiliza al salario de la clase trabajadora, a la masa salarial de la clase trabajadora, como una herramienta antiinflacionaria. O sea, el impuesto a la ganancia no solo tiene un fin recaudatorio, como dice Capitanich, 50.000 pesos al año, sino que también tiene un fin económico. 50.000 millones, ¿no? 50.000 millones, sino que tiene un fin económico que es utilizar a la masa salarial, como hacen los ortodoxos de la economía neoliberal, deprimiendo la demanda agregada para así tratar de contener la inflación. Eso también es grave. Digo, si vamos a discutir filosofía, como dice Capitani, sería bueno poder discutir todo. Digamos. Pero digo, el gobierno, en realidad, esto es ortodoxia neoliberal pura. Y tiro un ejemplo más. Hace 40 años el impuesto a las ganancias, que era impuesto a los réditos, de la torta de recaudación, el 75% correspondía a personas jurídicas y el 25% a personas físicas. Hoy la herramienta es al revés. O sea, el 75% de lo que se percibe por impuesto a la ganancia corresponde a personas físicas, principalmente cuarta categoría. Y solo el 25% a personas jurídicas, sociedades comerciales, SRL, SA, etc. Entonces, eso está mostrando que el Estado está masificando impuestos, como el IVA, que lo elevó al 21%, como ganancias que lo pagan los trabajadores, y está disminuyendo proporcionalmente la presión tributaria sobre los grandes capitales concentrados y los sectores más fuertes de la economía. Claro, eso tiene que ver, ¿no? Lo que planteas de esta política de ortodoxia económica que está aplicando el gobierno, de alguna manera la intentan ocultar con un discurso solidario que le plantean a los trabajadores que tributan ganancias, ¿no? Le dicen, también hay que tributar más los que más ganan. Los impuestos no son solidarios, son impuestos. Lo que puede ser solidario es la actividad posterior del Estado una vez que recauda. Pero el tributo no es solidario, es progresivo o regresivo. Lo que sí es cierto es que este impuesto es el más progresivo de todo, si estuviera bien aplicado. O sea, si se actualizaran las escalas, si se actualizaran el mínimo no imponible, sí es un impuesto progresivo. Lo que ha hecho el gobierno, y eso es su innovación en la teoría económica, es que transforma un impuesto progresivo en regresivo. ¿Por qué? Porque se lo aplica a las personas físicas y no a las personas jurídicas, que evaden todo lo que pueden, porque además hacen acuerdos particulares para que no paguen, digamos, y transformar un impuesto, el mejor impuesto, en regresivo. Y el IVA, que es el impuesto más regresivo, es el 21%, que es el IVA más alto del mundo. Entonces,
Digo, si vamos a discutir filosofía, economía, digo, discutamos todo, pero en realidad este gobierno está utilizando una herramienta tributaria como forma de deprimir la pirámide de la masa salarial argentina y utilizar la masa salarial como una herramienta para deprimir la demanda agregada y tratar así de enfriar la economía, aumentar la desocupación, bajar los salarios, digamos, y controlar la inflación. Ahora, esto que planteas de si el gobierno lo aplicara como realmente fue establecido, ¿no? Es decir, aplicándoselo a aquellos que realmente obtienen ganancias. ¿Cuáles son los sectores que hoy por hoy en el país deberían tributar impuestos a las ganancias si eso se aplicara correctamente? Y principalmente las compañías, las sociedades comerciales y las personas jurídicas. Lo que pasa es que el control sobre los libros contables de esas compañías es muy flojo. Es mucho más fácil cobrarle a un trabajador que no ve la plata porque lo ve dibujado en el recibo de sueldo el impuesto. O sea, los trabajadores no pueden evadir este impuesto. La evasión en la cuarta categoría es cero. No existe. No existe porque la plata se le retira al trabajador antes de que cobre su sueldo. No es como el IVA, que el trabajador lo paga cuando gasta su sueldo. Acá se lo retienen antes. ¿Sí? Entonces digo, ojalá tuviéramos un impuesto a los ingresos, como existe, como dice Cristina, yo estoy de acuerdo. Tendría que haber un impuesto a los ingresos en este país donde el trabajador pudiera deducir lo que paga en alquiler, la construcción de su vivienda, la educación de sus hijos, la cuota del dentista, el club, digamos, todo lo que hace para lo que tiene que garantizar el salario mínimo vital y móvil que está en el artículo 116 de la Ley de Contrato de Trabajo. Ahora, esparcimiento, vacaciones, y que las empresas puedan deducir las inversiones de capital y cuando no invierten deban pagar sobre sus utilidades el impuesto. Pero esta es una ley de impuestos a las ganancias, no es una ley de impuestos a los ingresos. Es una ley de impuestos a las ganancias que quisieron transformar en una ley de impuestos a los ingresos, pero se quedaron en el medio. Entonces lo que ha provocado es que no es ni una cosa ni la otra, porque atrapa a los que menos ingresos tienen y deja libres del impuesto a las grandes corporaciones que tienen toda una infraestructura para evadirlo. Si una fábrica, una empresa, compra una planta industrial, un inmueble, lo puede deducir de impuesto a la ganancia, porque es una compra de capital. Un trabajador que se compra una casa o que compra ladrillo para construirse la casa, no lo puede deducir, porque no está previsto en las deducciones del artículo 23. Por eso digo, no es una ley de impuesto al ingreso, porque una ley de impuesto a los ingresos tendría otra lógica, digamos, impositiva, como tienen otros países, digamos, que es muy rescatable. Digamos, los sectores populares en la Argentina y en el mundo siempre impulsaron una ley de impuestos a los ingresos, desde la Revolución Francesa en adelante, pasando por la Revolución Rusa. Digamos, es decir, que paguen los que más tienen. El principio de capacidad contributiva es eso. Entonces, lo que hace el gobierno es discurso por un lado, pero en la aplicación es regresivo. Y no solamente están eximidas, digo, la renta financiera o, por ejemplo, los impuestos a los depósitos bancarios, sino también, por ejemplo, los jueces, ¿no? Que cobran altísimas sumas de dinero mensual, estamos hablando de sumas por arriba de los 80.000 pesos. Eso en todo caso es achacable a la corporación judicial, digamos, ¿sí? Los jueces primero no reciben salario. La Constitución dice que reciben una compensación, porque no existe en ellos una relación de subordinación técnica y jurídica, porque ellos son cabeza de un poder del Estado. Por lo tanto, no es trabajo en relación de dependencia. Es lo primero que hay que aclarar. No es lo mismo que, por más que cumpla horario, si lo cumple un juez, no es lo mismo ser juez que ser un trabajador. Pero va de las arcas del Estado, ¿no? El dinero que percibe un juez viene de las arcas. Y los jueces interpretaron que como esa compensación no se puede disminuir, ellos no pagan impuesto a la ganancia. Una barbaridad. Eso es una barbaridad jurídica. Lo hizo la Corte Menemista en el año 96. Obviamente que por eso los jueces no fallan a favor de los trabajadores en los múltiples amparos que hay en todo el país. Porque ellos saben que tienen una interpretación forzada, porque la intangibilidad de las compensaciones que reciben los jueces tiene que ver con que el Poder Ejecutivo, ¿qué hacían antes en el siglo XIX? El presidente no le pagaba los sueldos si no le fallaban a favor. Para evitar eso, digamos, surge esta garantía de intangibilidad de las compensaciones que reciben los jueces. Ahora, un impuesto es un impuesto para todos, no está dirigido específicamente a ellos, por lo tanto ellos lo tendrían que pagar. No pagarlo es una rémora de un título nobiliario, de nobleza, que en nuestro país no. Otra más de las corporaciones que no han sido tocadas, ¿no? Por este gobierno. Y la respuesta de los jueces federales, sobre todo, es no admitir los amparos, como lo que sucedió acá en Córdoba, con los amparos de 8 gremios, que ahora está en la Corte y se demora la resolución. Porque ellos, digamos, ya cobran su parte, digamos, y eso hay que denunciarlo también. No puede ser que un juez, por ser juez, no pague lo que pagan todos, digamos, y son los que más ganan.
sin querer extenderme mucho, tiro un ejemplo más. En Aerolíneas Argentinas pasa algo muy parecido. Aerolíneas acordó con los gremios de los pilotos que la empresa le deposita la plata a los gremios y que los gremios le dan un cheque a cada piloto por mes de 14.000 pesos, que como no ingresa como ingreso salarial, no paga ganancias. O sea, la empresa que mantienen con sus impuestos todos los argentinos utiliza un mecanismo para que los pilotos no paguen el impuesto a las ganancias. Y ahí está el doble discurso del gobierno. ¿Se entiende? Digo, si es, digamos, porque el gobierno hace esto, digamos, trata de abrir caminos de exenciones que no paguen las empresas amigas, los sectores estratégicos, digamos, y quedan atrapados en el medio un montón de trabajadores en relación de dependencia que no tienen tal vez sindicatos tan fuertes o que tal vez no están en áreas estratégicas de la economía, etcétera. Bueno, muchas gracias por... No, gracias a usted por la invitación. Bueno, les invitamos a ver ahora sí el video del acto, de la invitación al acto que vamos a realizar el PTS este 6 de diciembre en Argentinos Juniors. No somos candidatos inventados para las elecciones, no aparece un jefe de campaña, nos dice sonrían, ponen unos globos, nos abrazamos y ahí está el candidato. A nosotros nos conocen por nuestras luchas, nos conocen por nuestro compromiso, que como dice la Presidenta de la Nación hay que elegir. Ella eligió a Chevron, ella eligió a Milani y nosotros elegimos los trabajadores. Estamos cumpliendo con el mandato que nos dieron los trabajadores de estar en las calles, en las luchas y estar también denunciándolos ahí en la legislatura y los parlamentos, levantando todas y cada una de las causas de la clase obrera, compañeros. Nuestro programa ataca la entrega a las grandes multinacionales y las ganancias fabulosas de los capitalistas para responder a los problemas elementales como la vivienda, la salud y la educación, dejando de pagar la deuda externa y con impuestos progresivos a las grandes fortunas. El conjunto del programa del FIT apunta a terminar con este régimen político al servicio de los capitalistas y a la necesidad de un gobierno de los trabajadores. Bueno, estamos en la columna habitual de Hernán Pudú para analizar la semana política. ¿Qué tal, Hernán? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás, Paula? Bien, bueno, veíamos recién en la entrevista que le realizábamos a Juan Pablo Ruiz, bueno, la discusión abierta sobre el impuesto a las ganancias y particularmente en el día de hoy la Presidenta hizo un anuncio, ¿no?, en la sede de la UIA, en donde planteó que aquellos trabajadores que cobren menos de hasta 35.000 pesos van a ser eximidos del impuesto a las ganancias sobre el aguinaldo de este mes. Así es, me pareció muy buena la entrevista de Juan Pablo. Una cosita nomás para complementar. Si el Estado, por ejemplo, cobrara el impuesto a las ganancias a la minería, a los bancos, a otras grandes empresas que están bajo el régimen de promoción industrial, recaudaría alrededor de 67.000 millones de pesos anuales, según incluso datos que da el propio gobierno. Es decir, que si a este número, 67.000 millones de pesos, se lo podría recaudar si se tocaran las ganancias de, por ejemplo, estos sectores, bancos, minería, y las muchísimas grandes empresas multinacionales, como tenemos aquí en Córdoba también, que tienen determinados regímenes de exenciones impositivas, etc. Pero si a eso le sumamos, además, que el gobierno, entre los subsidios y eximisiones, a nada más y nada menos que a la industria petrolera multinacional, recaudaría otros 23.000 millones
de pesos anuales, o sea que sumamos lo anterior a esto, te daría casi el porcentaje que el propio gobierno dice que se destina o que recauda con el impuesto, el mal llamado impuesto a las ganancias, que es un impuesto al salario. Todo eso se recaudaría tocando estas empresas, es decir, que el verso de que es una cosa solidaria, una cosa progresiva, porque en realidad no se está tocando a los que más tienen, que son estos los grandes ganadores de la década, que el propio gobierno dice, incluso a los bancos han ganado fabulosas ganancias, incluso duplicando, triplicando, cuatriplicando las propias ganancias que tuvieron el mismo año pasado. Es decir que no se puede hablar de que sea una cosa progresiva, y justamente la intención del gobierno no es tocar a estos grandes pulpos del gobierno. Y una última cosita en relación a esto, lo decía creo que Juan Pablo también recién, cuando esa plata el gobierno lo trata de argumentar diciendo, bueno, lo tienen que sacarle a los trabajadores, que son los que más tienen, para darle a los que menos tienen. Por ejemplo, no se podría sustentar la asignación universal por hijo. A esto voy, que lo había dicho Juan Pablo también, que nadie se puede creer que lo que cobran de asignación universal por hijo al mismo tiempo se le da un porcentaje enorme, que es el 21%, en el IVA, que es el impuesto más regresivo al consumo de las grandes masas populares. Bueno, toda una confesión de un gobierno que, como bien dijo Juan Pablo recién, es una orientación absolutamente neoliberal en cuanto a la recaudación de impuestos. Y la segunda cosita, lo decías vos recién, el gobierno anunció que quitaría el descuento, por decirlo de alguna forma, del impuesto al salario al medio aguinaldo. La reflexión, bueno, en este momento supuestamente estaba juntada una cumbre sindical, Moyano, Barrio Nuevo, etcétera, analizando en donde qué en teoría medidas se anunciarían medidas, ese era el anuncio que iban a hacer en teoría. Exactamente. Veremos qué hacen finalmente los grandes caciques sindicales de la Argentina, pero lo que queda como evidente es que con qué poco, con la amenaza de un nuevo paro, el gobierno tuvo que otorgar esto, lo que significaría... Y con un paro de 4 horas del otro día, ¿no? Sí, con un paro esencialmente de los grandes gremios del transporte en Argentina, y esto obligó a que el gobierno tenga que ceder esto. Imagínense ustedes si realmente, como planteamos desde los sectores del sindicalismo combativo, o si realmente se hiciera un paro con asambleas por el resto de las demandas, por el bono de fin de año, por la reapertura de paritarias, por terminar con la precarización laboral, las posibilidades que tendrían los trabajadores de realmente que la crisis no se descargue sobre sus propias espaldas. Así es, bueno, y llevándote un poco a otro de los temas de la jornada del día de hoy, en la cual se está cumpliendo un año del inicio de los motines policiales en Córdoba. Te quería preguntar qué balance podemos hacer de eso, bueno, remontándonos a aquel momento, qué es lo que explica que hayan surgido los motines, la situación que se vivió en ese momento y qué quedó después de eso. Indudablemente, sí, se cumple un año de los motines policiales en Córdoba. Indudablemente es muy difícil hacer un análisis muy profundo en poco tiempo, porque tiene distintas aristas desde cuáles enfocarlo. Yo me quería enfocar en dos cuestiones centrales sobre lo que podríamos decir las construcciones, los relatos que se están tratando de plantear. Obviamente fue una crisis, sin lugar a dudas, de las más grandes de las últimas décadas que se hayan vivido en la provincia de Córdoba, con una tensión, con violencia, con saqueos, y todo producto de los motines policiales. A eso la mayoría del arco político, salvo el Frente de Izquierda, está tratando de construir un relato en el cual no hay grandes responsables ni políticos, sobre todo políticos, y donde lo que debería primar es la concordia. Lo que pasa es que no se puede tapar el sol con la mano, y habría que analizar. Lo que nos interesa a nosotros realmente analizar es, por un lado, cómo se llegó a esa situación, y para eso habría que ver la estructura socioeconómica de la provincia. Una provincia en la cual los grandes ganadores han sido, en este año, por ejemplo, además de las grandes multinacionales, los ojeros. Es decir, y cómo hemos visto que esa propia ganancia ha sido invertida en el otro gran negocio que vimos florecer, en los negocios inmobiliarios. Es decir, una Córdoba, por un lado, próspera, ligado a estos negocios. ¿Qué contracara tiene? Hemos pasado en 2012 con un récord en muertes obreras de los albañiles de la construcción. Es decir, la contracara de un sector que es justamente el emergente en la situación de los motines. Por ejemplo, la misma Voz del Interior plantea que del enorme porcentaje de quienes están imputados, y estoy hablando no de la policía, en este caso después nos podemos detener en la policía. Los imputados por los saqueos, decís vos. Los imputados por los saqueos, dice que hay un enorme porcentaje que ¿qué son? Albañiles. Es decir, esa propia juventud trabajadora que en esta década
ganada a lo que llegó a tener es el gran privilegio de comprarse una moto. Y esto nos lleva a otro punto, que es cómo esta campaña que decíamos antes, de la mano de la Sota, en la provincia de Córdoba llegó a la estigmatización de la figura del motochorro, que llevó a niveles de un odio racial y una violencia racial y de clase enorme, con ejemplos de linchamientos, como vimos en los barrios como Nueva Córdoba, aquí en la capital provincial. Entonces, y un contraste de una juventud trabajadora, de una provincia que tiene los principales récords de desocupación y de precarización laboral, de un régimen provincial, porque no es solo de la Sota, sino todo el arco político, vuelvo a repetir, salvo el Frente de Izquierda, que por ejemplo aplauden a rabiar planes como los Plan Primer Paso, que son regalarle mano de obra al empresariado y precarización para la juventud. Es decir, hay una juventud precarizada, récord en la Argentina, aquí en Córdoba, que fue el contraste de una situación, de la situación de los saqueos. Ahora, antes de los saqueos, otro punto, antes de los saqueos venimos de la crisis de la narcopolicía, que precedió los saqueos, es decir, lo que se destapó públicamente como el gran entramado que tiene la Policía Provincial de Córdoba y todas las policías provinciales y federales con el delito, en este caso el narcotráfico o las redes de trata y de prostitución en Córdoba. Si uno lo ve de la Sota en los canales nacionales, que es evidente que son programas pagos por el propio de la Sota, porque los periodistas, es increíble que todos saben que a partir de los motines en Córdoba se prendió fuego la Argentina. Y en ese momento todos responsabilizaron a de la Sota de no poder controlar esa situación. Y hoy es el mismo de la Sota el que se pasea por los canales de televisión vendiendo un modelo de una Córdoba y de un supuesto control del aparato policial que no es tal. Es decir, hubo narcoescándalo, tuvieron que destituir a la cúpula policial, asume, Almada lo destituyen, asume Frías, Frías se ve rápidamente envuelto en los motines y se discute que hay un sector de las fuerzas policiales que son leales a este sector y por eso la dureza y cómo se mantienen. Recordemos que fueron 36 horas de motín. Luego, de la Sota cede. Es decir, no es que de la Sota vende que lo pudo controlar, es mentira. Lo que hubo fue un pacto entre el régimen político y la cúpula policial donde se le brindó mayor impunidad a la policía. ¿Y qué quiere decir mayor impunidad? Terminan los motines y ¿qué es lo que se ve en el año 2013? Récord de gatillo fácil, por ejemplo. Impunidad quiere decir eso, que un montón de policías se creen dueños y señores de la vida de la juventud. ¿Y qué juventud? ¿La gente en particular? No. La juventud trabajadora, la juventud precarizada. Abusaron de los controles, y siguen abusando de los controles a la gente que tiene moto, por ejemplo, que son miles y miles de trabajadores precarios. Bueno, decía, entonces, mayor impunidad para la policía en esta situación, que es lo que estamos viendo, y ahora estamos en breve de una nueva discusión sobre el código de falta, pero ameritaría otro programa, una reflexión más particular sobre qué es lo que se está discutiendo en particular sobre esto. Pero quería rescatar esto, que para analizar profundamente lo que pasó en Córdoba hace un año, no lo podemos deslindar de que hay una Córdoba supuestamente próspera, de grandes negocios para un sector social, y una Córdoba completamente precarizada para muchísimos trabajadores y sobre todo para la juventud. Dentro de ese marco es porque nosotros del Frente de Izquierda y el Partido de Trabajadores Socialistas justamente queremos marcar esto y mostrar quiénes son realmente los enemigos de la juventud, de los trabajadores y por qué se dan estas situaciones en las cuales los que siempre terminan pagando los platos rotos, ni siquiera me he metido en los policías que han sido exonerados, que es una mínima minoría de las responsabilidades políticas. Y por otro lado, te decía recién, de la Sota dice por los canales de televisión que desmanteló más de 100 prostíbulos en la provincia y que en el momento de los saqueos había intereses de esa gente que se había quedado sin ese negocio. Bueno, pero la Sota gobernó la provincia 15 años. 15 años para darse cuenta y para decirle a todo el país ahora de que, ojo, que hay negocios entre la policía y esos negocios siguen existiendo. Bueno, da para hablar bastante. Da para rato. Bueno, muchas gracias, Hernán. Gracias a vos. Seguimos con Elina. Bueno, vamos a ver entonces ahora sí la invitación al acto que realizará el PTS este 6 de diciembre.
Acto el 6 de diciembre en el estadio cubierto de Argentinos Juniors. Seamos miles para que el Frente de Izquierda exprese la fuerza de los trabajadores, las mujeres y la juventud. Cuando el gobierno y los principales opositores quieren llevar el país a la derecha, es necesaria una izquierda de los trabajadores para hacerle frente. Y la estamos construyendo. Desde la lucha del EGAR contra la patronal yanqui, el gobierno, los gendarmes y la patota les mata. Desde Marigrafex, donde le dijimos familias en la calle nunca más. Y pusimos a producir la fábrica. Necesitamos una izquierda de los trabajadores y la estamos construyendo. La estamos construyendo también desde Neuquén, contra la entrega del petróleo. Y por sindicatos de lucha, clasistas y sin burócratas. Acá en Capital, contra Macri y el gobierno nacional. También desde Jujuy estamos peleando por salarios y condiciones dignas de trabajo. Necesitamos una izquierda de los trabajadores y la estamos construyendo. Desde Mendoza, contra los políticos de siempre, sirvientes de los empresarios. Levantando la voz de los trabajadores y la juventud. Desde los centros de estudiantes, creando una nueva militancia que le pone el cuerpo a la lucha de los trabajadores. Que defiende la educación pública. Que toma en sus manos la cultura y la crítica a la sociedad de clases. Desde la juventud trabajadora, para que no nos pisoteen las patronales, las burocracias, ni los gobiernos. Es necesaria una izquierda de los trabajadores y la estamos construyendo. Desde el movimiento de mujeres, contra el machismo, los femicidios y para que la Iglesia y el gobierno no decidan por nosotras. Es necesaria una izquierda de los trabajadores. Y la estamos construyendo. Desde Córdoba, contra el gatillo fácil y la represión policial. Defendiendo las libertades democráticas. Luchando contra el poder represivo del Estado. Estamos construyendo una izquierda de los trabajadores, enfrentando en el Congreso las trampas y ataques del gobierno y la oposición de derecha, poniendo el cuerpo en cada lucha, defendiendo el programa del Frente de Izquierda. Impulsamos el primer diario digital de Argentina y América Latina. Desarrollamos nuevos medios para difundir nuestras ideas y luchamos en el Parlamento, en la legislatura y en las calles para que la crisis la paguen los capitalistas. Sabemos que nuestra lucha socialista es internacional. Por eso la damos en común con organizaciones hermanas de América Latina y Europa. Acto el 6 de diciembre en el estadio cubierto de Argentinos Juniors. Seamos miles para que el Frente de Izquierda exprese la fuerza de los trabajadores, las mujeres y la juventud. Bueno, se nos va el tiempo en Giro a la Izquierda, no tenemos tiempo de leer todos los mensajes, pero les agradecemos a Alberto, a Luis, a Coco Luna que se comunican con nosotros. Coco Luna diciendo que esto es un robo, el tema del impuesto justamente al salario. Luis que nos planteaba que los jueces no pagan el impuesto al salario y Alberto planteando con respecto a al motín policial de que no nos olvidemos que se les habían recortado los negocios ilegales a la policía, que de eso hoy no se habla. Bueno, gracias por comunicarse con nosotros. Y estamos ahora en la columna habitual con Laura Vilches. ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estás? Buenas noches, Elena. Y hoy nos acompaña Emiliano, de la Juventud del PTS. Buenas y nos acompaña Clau, del colectivo LGTBI, CUPE en Lucha de Tucumán, que estás de paso por Córdoba. Sí, así es. Sí, vine de visita. De visita por Córdoba. Bueno, justamente gracias por estar acá en esta mesa. Aprovechamos la invitación para hablar sobre esta polémica, ¿no? En estos días la presentación del proyecto del subsidio a las personas trans. En primer lugar, me gustaría, porque ha generado distintas posiciones, vimos cómo hay distintos comentarios entre las redes sociales, en los medios de comunicación, conversar un poquito sobre cuál es la condición de vida de las personas trans antes de meternos específicamente en el tema del subsidio. Bueno, yo creo que antes de justamente lo que decís, antes de hablar del subsidio, es importante saber el porqué del subsidio. O sea, por qué surge la necesidad de dar un subsidio a personas travestis, de más de 40 años.
lo que la gente muchas veces no entiende es cómo viven las travestis. Las travestis son lo más marginal de lo marginal. O sea, todas las personas que no somos heterosexuales vivimos constantemente una marginación, una discriminación. Quienes somos gays, lesbianas, bisexuales. El colectivo de travestis es lo más marginal. Tanto así que la esperanza de vida de las chicas es hasta los 35 años. Entonces, esta cuestión del subsidio no es una cuestión caprichosa, sino que tiene que ver con las condiciones en las que viven las chicas. Igual por lo que decís, no deja de haber una contradicción, porque estamos hablando de un promedio de vida de 35 años y el subsidio se otorga a mayores de 40, ¿no? Exacto, sí, yo personalmente adhiero al proyecto de subsidio, pero no es la solución real al problema de raíz. Y cuando hablamos, perdón, porque hablábamos recién un poco de algunas cifras que arrojan datos claros, ¿no?, de esta marginación. ¿Qué podemos decir justamente en datos concretos de esta situación de marginalidad? Como ella decía muy bien, la discriminación empieza desde las casas, de las escuelas, digamos. Hay un 62% de personas trans que no termina la escuela primaria. Después tenemos un 41% que ha tenido al menos una vez un intento de suicidio. Después, y el 95% sigue estando en situación de prostitución, digamos. Nosotros tenemos la Ley de Identidad de Género, ¿sí?, que el Estado nos reconoce nuestros nombres autopercibidos y que también cuenta con un artículo que se trata sobre toda la parte sanitaria y el acceso a la salud para estas personas trans, porque, como ya explicamos, estamos en condiciones expuestos, digamos, al no tener el Estado no garantizarnos un trabajo digno. Tampoco encontramos en las escuelas una educación sexual donde realmente se traten con profundidad aquellas identidades disidentes, diversas, donde en muchas escuelas hay todavía prejuicios muy reaccionarios y conservadores. Es muy difícil que puedan terminar, digamos, la primaria, el secundario mucho menos. Entonces cada vez aumenta más aquellas que están expuestas a la calle y a todo lo que eso implica, ¿no? A la prostitución, al acoso y a la explotación, bueno, a la explotación sexual, digamos. Sí, hay que agregar que bueno, un poco este debate y estos comentarios muchas veces que hemos escuchado en todos lados, el chiste fácil de, bueno, me pongo una peluca y voy a cobrar el subsidio, como contaban las compañeras y los compañeros, no es una vida fácil la de las compañeras y compañeros trans, y de hecho el dato de que el 95% se tenga que dedicar a la prostitución como la única salida, el único medio de vida, que tiene que ver, de ahí también las cifras que marcaban Emi y Clau, habla de una situación de precariedad vital que está estrechamente vinculada a los prejuicios sociales y a identidades que no encajan en la norma que está establecida cultural, social e históricamente de hombres y mujeres. Sobre el sexo biológico. Exactamente, digamos. Una identidad construida sobre la biología. Entonces, eso genera distintas y diversas formas de discriminación que son efectivamente violentas. Nosotros venimos abordando en este programa la violencia hacia las mujeres y hemos abordado los distintos niveles. Bueno, la población trans es una de las poblaciones más violentadas. No hay, de hecho, por ejemplo, podemos contar en los últimos 6 años, desde 2008, a nivel mundial, pero sobre todo con un 80% radicado en Latinoamérica, estamos contando 1.500 personas trans muertas en estos últimos años. Asesinadas. Un 17% de ellas asesinadas. Ajá. Y un 62% que muere por causas vinculadas al VIH, por ejemplo. Es decir, son una población sumamente expuesta. Una de las principales causas de muerte de la población trans es porque tanta marginación, tanta precariedad vital que tiene que ver, por ejemplo, con la imposibilidad de acceder a los recursos de la salud, vinculados a la salud, ni hablar de la educación. Una de las principales causas, decía, la tercera causa de muerte de la población trans es por los tratamientos vinculados a el implante de siliconas o
la hormonación que se hacen de manera domiciliaria. Es decir, no hay acceso real y efectivo a la salud, no hay acceso a la educación, porque bueno, la situación de expulsión de los lugares de socialización primaria, que son la familia y la escuela, luego de que te discriminen en tu casa o te intentan normalizar y toda esa violencia, digamos, cargada de prejuicios, por supuesto, y de maltrato, tanto físico como psicológico, eso expulsa de los hogares. No solamente, muchas son expulsadas directamente, le cierran la puerta y acá no entras más. Y otras se terminan yendo porque ya no soportan más. Y no hay nada que les garantice que van a poder entrar a trabajar a un lugar, ¿entendés? Entonces lo único que tienen es la calle. Entonces, bueno. Ahora, en este marco, porque digamos, es un tema complejo, muy profundo, y el subsidio no deja de ser una solución simplista. Exactamente. ¿No? ¿Cuál sería la alternativa o qué se estaría planteando? Porque aclarar puede ser un paliativo en algún sentido. Es exactamente un paliativo. El subsidio, primero, que es sumamente acotado, está restringido a la ciudad autónoma de Buenos Aires. Por lo que vos mencionabas, la expectativa de vida, que es los 40 años, es un número totalmente minúsculo, que es alrededor de 100 personas. Es un subsidio para sobrevivientes. Claro, efectivamente por eso es reducido. Para sobrevivientes. Bueno, de hecho, las organizaciones LGTBI, los colectivos trans, denuncian, y efectivamente es así, que acá hay un genocidio. Es decir, es un genocidio silencioso que tiene que ver con el destinar a la población trans a estas condiciones de vida. Eso es un asesinato, porque viste que hablamos de las cifras, de cuántas mueren asesinadas. ¿Y cómo es el asesinato? Claro. ¿No? Porque al fin y al cabo el Estado, arrojándonos a esta precarización en los hospitales, que muchas veces no tienen ni siquiera insumos para una persona que no es trans, mucho menos van a tener hormonas e implantes para las personas trans, aunque la ley de identidad de género lo dice. Así lo estipula. De hecho, bueno, tenemos una ley de identidad de género que es muy progresiva y es reconocida porque justamente frente a un prejuicio de que o son las compañeras y compañeros trans son enfermos, tienen algún problema psicológico, una ley que plantea la despatologización, es decir, no es una enfermedad, sino que es una elección libre sobre la propia identidad. Pero que sin embargo eso no significa, como vemos, igualdad real en la vida. Entonces, bueno, si me permite, no sé si quieren agregar algo, pero... El único lugar que la sociedad le deja a las chicas trans es la noche, la clandestinidad. Ahí son muy buscadas, son reinas, pero en la vida diaria, al mediodía, en la vida de todo el mundo, es tremendamente violenta la situación. Caminar por una calle para una travesti es muy estresante. El solo hecho de caminar por una calle durante el día. Imagínate ir a buscar trabajo, ir al hospital, pasar por todas las situaciones. Claro. Bueno, un poco por eso, el Frente de Izquierda aquí en Córdoba, ya hace un poco más de un año, presentó un proyecto de inclusión laboral para personas trans que plantea un cupo obligatorio del cual se tiene que hacer cargo el Estado, en primer lugar, de garantizar un cupo laboral para personas trans en condiciones dignas, es decir, como cualquier trabajador o trabajadora. Lamentablemente, y eso demuestra la política del Estado, como bien señalaba Emiliano, el Estado es el principal garante de esta situación y el que sostiene esta situación vital de las compañeras y compañeros trans. Dejó caer ese proyecto que elaboró el colectivo Hombres Trans de aquí de Córdoba. Que hoy invitamos al que no pudieron venir, pero que, bueno, esperemos que estén en otra ocasión. Claro, y con quienes estamos trabajándolo, viéndoles de hacer algunas actualizaciones y mejoras para volver a presentarlo. ¿Por qué? Porque en definitiva lo que hay que garantizar es condiciones vitales dignas. Eso significa acceso al trabajo. Entonces, bueno, ellos cuestionan el subsidio. ¿Por qué? Porque es una forma de encubrir que no hay una resolución real a los problemas del colectivo trans. Entonces, en primer lugar, trabajo digno en las mismas condiciones que cualquier trabajador, garantizado en primer lugar por el Estado,
y acceso a la salud. Bueno, la reglamentación y el hacer valer específicamente el artículo 11 de la Ley de Identidad de Género, que es el que tiene que garantizar las condiciones de acceso a la salud. Bueno, en Córdoba hay un solo hospital que atiende para personas trans. a la población trans, que es el Hospital Rawson, con apenas algunos profesionales capacitados. No, hay una ley implementada, pero no ha habido el más mínimo nivel de capacitación de los profesionales de la salud, por Y eso ejemplo. se debe a la falta de presupuesto por parte de los gobiernos provinciales, porque no solamente en Córdoba, sino en otras provincias también, incluso kirchneristas, y del mismo gobierno nacional, que no pone la plata que tiene que poner en lo que tiene que ver con salud pública y sobre todo, ¿no?, en la implementación de la Ley de Identidad de Género en Salud, que es la que va a garantizar que las mujeres trans dejen de morirse a los 35 años de vida, porque no es que se mueren bárbaras, digamos, pacíficamente. Se mueren con un montón de enfermedades que arrastran durante un montón de años. Y no podemos dejar que eso suceda. Por no nunca. hablar de, bueno, hablaba Bocha de los motines policiales, el nivel de violencia policial sobre la juventud. La población trans es una de las principales golpeadas y violentadas por la policía. Tienen un nivel de ingreso a las cárceles mayor a cualquier sector de la población, a ser violadas, violentadas y asesinadas, como la compañera de Mar del Plata. Sí, de Mar del Plata y de Santa Fe. Entonces, Sandra Cabrera. Vanessa Ledesma en el 2000, Ledesma, que fue perdón, perseguida por la policía y asesinada. Entonces, una situación, una franja de la población Sí. absolutamente desprotegida. Excluida, sí. Exactamente. Marginada y desprotegida. Bueno, Laura, en días ya vas a estar Sí. asumiendo tu cargo en la legislatura. Comentanos un poquito cómo se avecina este hecho. Así es. Bueno, estamos en un fin de año que viene cargado, como todos los cierres del periodo legislativo. Sin ir más lejos, las últimas 2 sesiones que quedan del año se va a tratar el proyecto de ley de presupuesto del año 2015 y el controvertido y cuestionado cambio del Código de Faltas, que va a pasar a llamarse Código de Convivencia. Bueno, un concepto raro de la convivencia. Sí, de la digamos. convivencia, que sostiene casi exactamente lo mismo que el Código de Faltas, pero desde el punto de vista del presupuesto hemos hecho una primera lectura y como una primera visión de ese presupuesto. Lo que vemos es que comparativamente los gastos, por ejemplo, que se destinan a salud y a educación desde el punto de vista de la designación de horas, cátedras, de cargos y de presupuesto particular preciso para educación, están muy por debajo de lo que se plantea que se va a aumentar en cargos referidos a la policía, penitenciaría y a oficiales ayudantes de policía, por decirte un dato. Otro gran elemento que vemos así por una primera visión es un enorme monto destinado a obras que entendemos nosotros que está basado en justificar el cobro de la tasa vial, que es una gran exacción a la población cordobesa, porque cada trabajador, cada persona que va y carga nafta paga una tasa vial que es una forma del Estado solventarse sobre esos fondos, mientras vemos que fue una de las cosas que, por ejemplo, hoy se tocó y el propio Unión por Córdoba sacó en el recinto, que es el tema de que los fondos públicos, los fondos del Estado se destinan para meter presión y coimear a periodistas, como hemos visto que ha sido de público conocimiento. Escándalos. El caso de Collector. Entonces, es un presupuesto que nosotros creemos, vamos a seguir estudiándolo, seguramente tendremos oportunidad de analizarlo más detalladamente, pero que está al servicio de garantizar el sostenimiento de un gobierno que va a mantener las mismas políticas que viene desarrollando y llevando adelante. Es decir, aumentos tarifarios que rondan el 30% para la población trabajadora y para la población pobre, subsidios garantizados y en continuidad con las grandes multinacionales, impuestazo, tasa vial y grandes proyectos o por lo menos abultados montos para obras que después hay que ver si se ejecutan, porque lo que también se denuncia es que hay una subejecución de las partidas presupuestarias enormes. Y después
como frutilla del postre de cuánto pretenden debatir realmente el proyecto de presupuesto en la legislatura, horas antes de la sesión que lo va a votar, efectivamente van a llevar al ministro de Educación, Graubach, para que intente, no sé, contarnos qué van a hacer en materia educativa sin tener la más mínima posibilidad de analizarlo y pensarlo en profundidad, una cuestión tan sensible como la educación. Un mecanismo habitual, digamos. Sí, sí, así es el manejo de este recinto, que como nosotros seguimos y hemos planteado siempre y vamos a ir planteando estando en la legislatura, es clave la movilización popular para la discusión pública de todo lo que aquí se trata, que lo que hace es garantizar los negocios capitalistas y el mantenimiento de mafias como las mafias policiales. Bueno, de hecho, la última sesión del año, que es el 17 de diciembre, se va a votar la reforma de este código de faltas. Absolutamente controvertido, absolutamente cuestionado por toda la sociedad. Otra de los detalles es que van a llamar a una audiencia, una última audiencia pública, supuestamente para que se integren modificaciones a ese código de faltas. Esta audiencia va a ser el próximo jueves. Igualmente, invitamos y llamamos a la población que quiera participar a que lo haga. Se tiene que inscribir presentando en mesa de entradas un pedido de participación de la audiencia pública que se realizará el jueves 11 por la mañana en la legislatura, ahí en Río Grindarte y Anfunes, presentando una nota dirigida a uno de los bloques, del recinto de la legislatura. Pueden hacerlo a nombre del Frente de Izquierda y decir que desde ya creemos que es importante que se manifieste toda la población, y sobre todo los sectores que venimos oponiéndonos y cuestionando el Código de Falta. Venimos de una movilización de más de 10.000 personas repudiando el Código de Falta, que fue la marcha de la gorra hace semanas, porque a pesar de la lavada de cara que quieren hacerlo, creemos que es clave denunciar públicamente y en las calles esta operación de maquillaje sobre el Código de Falta. Bueno, vas a tener un entretenido comienzo, parece. Así es. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, y se nos fue el tiempo, lamentablemente nos quedó afuera la cobertura internacional, pero te invitamos a que entres a www.laizquierdadiario.com y puedas seguir los acontecimientos, las notas periodísticas y los videos tanto de México como los hechos de Ferguson que comentábamos al principio del programa. Nos despedimos y si tenés ganas de viajar con el PTS al acto del 6 de diciembre, comunicate con nosotros, hacelo a Giro a la Izquierda por Facebook o al 155-322-377. Gracias por acompañarnos. Mañana repetimos jueves a las 13 horas por Canal C. Diciembre, 16 horas. Acto en el Estadio Cubierto de Argentinos Juniors. Soy Rubén Matu, delegado de Lear, votado por mis compañeros, aunque no le guste a la empresa y a Piñanelli. Estoy orgulloso de que mi partido, el PTS, venga poniendo todo en esta durísima lucha. Vos podés ayudarnos a hacerlo más fuerte. Vení al acto que realizaremos en el Estadio Cubierto de Argentinos Juniors. Seamos miles para que el Frente de Izquierda exprese la fuerza de los trabajadores, las mujeres y la juventud. 6 de diciembre, 16 horas. Acto en el Estadio Cubierto de Argentinos Juniors. Cierra el diputado Nicolás del Caño. Convoca PTS en el Frente de Izquierda.